Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este momento. Vamos a comenzar con una oración. Cierra tus ojos. Bendito eres, Padre Todopoderoso. A ti te damos la gloria, la honra, porque solo tú eres digno. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad, Padre, que nos das de estudiar tu palabra, de conocer más de ti, Señor. Y te pedimos que seas tú quien tome este tiempo, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues me gustaría iniciar con el versículo central del tema, y está en tu Biblia en Romanos 12:2. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, no sé a cuántos de ustedes les gusta viajar. Yo creo que a la mayoría, ¿no? A todos nos gusta viajar, las vacaciones, planearlo, aunque no sean vacaciones, tal vez de fin de semana. Y pues cuando tú planeas un viaje, bueno, hay de muchos tipos, ¿no? Porque algunas personas que les encanta viajar, planean sus viajes con anticipación, buscan agencias de viajes, ahorran, u otros van de mochilazo, que les gusta pues conocer varios lugares y no sé, a lo mejor hasta te ha tocado ver, ¿no? A personas extranjeras con sus mochilotas que van que han venido a nuestro país y pues vemos diferentes personas de diferentes lugares en nuestro país, ¿no? Y también en nuestro país pues salen a otros lugares que luego vemos ahí en las noticias que están, no sé, ¿cómo se llaman? Pues así los Juegos Olímpicos o así, siempre hay gente, ¿no? De México. Y pues viajar es bien padre viajar. De hecho, hasta pues los pueblitos mágicos, ir a visitar pueblitos mágicos también es una experiencia muy padre. Sin embargo, pues a todos nos gusta así como que pensar en el viaje que va a ser lo más padre que nos vivamos, ¿no? Pero siempre hay experiencias, ¿no? Buenas, malas y siempre va a haber algo malo. Que si se ponchó la llanta, que pues a lo mejor el lugar que estabas, pues quisiste probar esos alimentos típicos y te cayeron pesado, te enfermaste del estómago, el clima no te ayudó mucho, tal vez los mosquitos, o sea, siempre pasa algo. Los viajes
nunca son perfectos, ¿no? Y a lo mejor en el momento pesan mucho, pero pues ya que pasaste, ya es parte, ¿no? De una anécdota y ya entre familias se cuentan, ¿no? Ay, ¿te acuerdas cuando nos pasó? Ya como en una forma más divertida, pero sabemos que en el momento pues no fue así. Y pues esta vida también es un viaje. Y así como lo hacemos de fin de semana o por vacaciones, y les digo que no siempre sale perfecta, pues así es nuestra vida, ¿no? Es todo un viaje con experiencias que también quisiéramos que todo fuera perfecto, todo fuera bueno, todo fuera feliz, pero nos suceden cosas en el trayecto, ¿no? Que ya pues cuando las vivimos son pesadas, pero cuando ya las pasamos, pues ya son anécdotas. Y sabes, estas últimas semanas, este último tiempo, he leído un libro que es cristiano y me llamaba mucho la atención porque todos los versículos que ahí daba de ejemplo, pues la mayoría eran del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo a las iglesias. Y bueno, la mayoría era de sus textos bíblicos que citaba, pues eran de los romanos, bueno, o sea, todo era así de lo que vivió Pablo. Y pues a mí me admiraba mucho, porque yo decía, ¿cómo Pablo puede escribir eso? Porque nos lo ponían como ejemplo en que él animaba en la adversidad, y yo también decía, wow, ¿cómo es que él escribió, o sea, tantas cartas, pues varios libros de la Biblia que leemos? Digo, wow, sabemos que la Biblia es pues la escritura inspirada por Dios, y que pues como es inspirada por Dios, digo, wow, qué conexión tendrían, ¿no? Estos hombres que le escribieron a papel. O sea, yo digo, era una conexión tremenda con Dios para que pudieran tener esa inspiración revelada por Él, ¿no? Y a mí eso me sorprendía mucho. Y si bien sabemos este personaje, Pablo, pues tiene un antes y un después. De hecho, pues sabemos que antes era conocido como Saulo de Tarso, y que era un perseguidor de la iglesia. Y me gustaría que juntos leyéramos esa parte, ese parteaguas de Pablo, ¿no? De su antes y después. Esa parte la encontramos en Hechos, así que vamos a leer Hechos 9, del 1 al 6. También se los voy a leer en la versión internacional. Dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, o sea, todos los que siguieran a Cristo, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí te dirán lo que tienes que hacer. Bueno, pues estos versículos son un antes y un después. Esta es la parte donde Pablo tiene ese cambio, ¿no? Estos versículos tienen esa redirección de Pablo, ¿no? O sea, él ya tenía su viaje, ¿no? O sea, él ya había en su mente visualizado, ya había pedido sus cartas o ¿cómo se llaman? Sí, su carta de extradición. O sea, él ya tenía su plan de viaje. Él ya sabía dónde iba. Él ya sabía qué quería hacer.
Pero ¿qué nos dice? En el viaje sucedió que una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. De repente algo pasó en ese viaje, de repente algo cambió. ¿Qué pasó? ¿Quién era esa luz? Que era Jesús. Y él, pues, en ese momento todo cambió. O sea, su viaje no se redireccionó. Él creía que iba por la mejor ruta, que la forma en la que llevaba su vida estaba bien. Pero ese día, ese viaje, ese momento lo cambió todo. Y me gustaría que leyéramos otro versículo. Este era uno de los que me llamó mucho, mucho la atención. Y pues es escrita por Pablo a los romanos. Así que está en Romanos 12:2. De hecho, es nuestro versículo central y lo leíamos en la versión internacional, pero quiero que lo leamos en la traducción viviente porque me gusta también cómo lo explica aquí. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando leía también esto, pues les comento, yo pensaba en Pablo y decía, wow, o sea, qué conexión con Dios. Y acabamos de leer ese momento donde él cambió, donde tuvo un encuentro con Jesús. Cuando él iba ahí con su vida, ¿no? En ese viaje ya bien marcado. Y sabes, Pablo fue formado desde niño por la cultura que tenía, la cultura judía. Desde niño les enseñaban, él desde niño le enseñaron las escrituras. Desde niño ellos los llevaban a las sinagogas. De hecho, dice que él fue enseñado por uno de los maestros más reconocidos y toda su vida tuvo cierta formación. Él creció con ciertas costumbres y con ciertas conductas. Y tal fue que creció, o sea, día a día así fue enseñado que... O sea, leíamos, ¿no? Que decía ahí que él iba con toda la intención de matar a los que fueran del camino. O sea que él tenía tan abrazada la forma en la que él vivía que no podía tener como en su mente que alguien le dijera que había otra forma. O sea, él había abrazado tanto el estilo de vida que tenía. Para él era lo más correcto, lo más normal. Así creció él. Y sabes, también nosotros muchas veces nos asemejamos a Pablo, porque también desde niños somos formados con ciertas costumbres, con ciertas conductas. Desde niños, pues nuestros padres nos forman de la forma más correcta que ellos creen, ¿no? O sea, ellos piensan que a lo mejor tal forma es la más correcta. Y así vamos creciendo, ¿no? Y también la sociedad nos va formando. Si escuchamos que el éxito es tener todo, pues es ya algo que vamos adoptando, que si no se nota, ¿no? Como ahorita, ¿no? Que si no se nota a lo mejor en redes sociales que tienes viajes, autos, o sea, a lo mejor no estás teniendo éxito. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? No se amolden, pero va más allá, ¿no? También de nuestras costumbres, todo lo que hemos vivido desde niños ya es una formación que nosotros tenemos, así como Pablo, que él ya tenía su formación y para él era eso lo correcto y quien dijera lo contrario era merecedor de muerte. Muchas veces nosotros también vivimos con un estilo de vida que para nosotros está bien, es la más correcta, no le hacemos daño a nadie y quien diga lo contrario pues ya me andan ofendiendo. Pero ¿sabes? Hoy el Señor te dice detente.
Detente en este viaje que estás caminando y ponte a pensar si vas por la mejor ruta. Detente y ponte a pensar qué estás imitando. Si estás imitando a Jesús, si estás imitando ser un hijo de Dios o estás imitando a otras personas, a otras costumbres, a otras formas de vivir, a otros estilos de vida que a lo mejor se puedan ver correctos, pero si los analizas y los comparas como el Señor nos enseña y nos pide que nosotros lo llevemos a cabo, si sí lo estamos haciendo. Y aquí esta palabra dice que te dejes transformar, ¿no? En tus pensamientos, que tu mente sea transformada por Dios. Y dirás, pues, ¿cómo? ¿Cómo, no? ¿Cómo me va a transformar? ¿Cómo cambian mis pensamientos cuando, pues, llevo un ratote con la misma idea, con el mismo estilo? ¿Cómo? Pues acabamos de leer, así como Pablo, de la misma forma que Pablo, con un encuentro con Jesús. El versículo 6, ahí en Hechos 9, a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Porque Pablo tiene su encuentro. Jesús, pues, no sé en qué, o sea, ya iba de viaje, no sé en como a qué altura, ¿no? Pero él llega en ese momento y dice que es como una luz que relampaguea y escucha su voz. Y a mí también me llamaba mucho la atención el hecho de que en ese momento pues pierde la vista, ¿no? Y yo creo que también nosotros tenemos que perder de vista todo nuestro pasado, todo lo que fue desde ayer o desde hace un momento, las malas experiencias. Muchas veces también somos moldeados por las experiencias que pasamos, ¿no? Nos fue bien, nos fue mal, o ya como que, no, a mí siempre me va mal, no sé, por ejemplo, ¿no? En la cocina, no, a mí eso no me sale. No, ni lo intenta, el arroz, no, eso siempre va a salir mal, ¿no? Y nos encajonamos con esas ideas, ¿no? De me ha salido mal y así va a ser y me va a seguir saliendo mal. O sea, es un ejemplo muy X, ¿no? Pero, o sea, hay cosas en nuestra vida que ya tenemos temores porque nos hemos como moldeado a esas experiencias. Y entonces yo cuando leía que Pablo así como que perdió la vista y decía, ay, pues también nosotros tenemos que perder pues como de vista todas esas malas experiencias, todas esas vivencias, costumbres que no van de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y les decía, el versículo 6 me llamaba la atención también porque le decía, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y cuántas veces nosotros luego le decimos, ay Señor, pues yo quiero que me digas cómo, ¿no? Pero ahí le dice que ve a tal lado, que allí se te va a decir qué hacer. Entonces, cuando tú entras a la presencia de Dios, cuando tú tienes un encuentro con Dios, Él te redirecciona toda tu vida. Él viene y cambia tus pensamientos. Él viene a hacer todo nuevo. Por eso, esa es la forma en que nosotros podemos tener un mejor viaje, cuando tenemos un encuentro con Jesús. Y la verdad no sé cómo fue tu año, ¿no? Pasado, o cómo ha sido tu vida. ¿Cómo sientes que la has vivido? Si sientes que has vivido desgracia tras desgracia, o a lo mejor digas, ay, mi vida nunca pasa nada, qué aburrida. No sé si estés con la idea de que estás bien, a lo mejor piensas que todo marcha bien, pero si alguien no sé, te hace un comentario, una observación, y reluce tu molestia, tal vez sea algo con lo que tengas que trabajar, ¿no? Porque pues nosotros muchas veces creemos que lo estamos haciendo bien, pero no siempre es así.
Y, ¿sabes? Cuando Jesús vino, los más incómodos fueron los fariseos. ¿Por qué? Pues porque ellos también, ¿no? Crecieron con casi igual, ¿no? Como Pablo, con todas esas costumbres tan fuertes. O sea, desde niños, ¿cuántos años se les enseñó así es la ley, así es la ley, así es la ley? Y que de repente alguien viniera y se las cambiara, o que de repente alguien les dijera cuál era su verdadera intención de sus corazones, lo que estaban haciendo, si realmente era agradable a Dios, porque hubo un momento donde ellos era una forma religiosa de así. Entonces Jesús, con sus parábolas, con sus respuestas a los fariseos, los incomodaba porque Él iba más allá, Él iba a lo profundo de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, del por qué hacemos las cosas. Entonces digo, a lo mejor tú sientas que tu vida hasta este momento ha sido buena, que pues todo lo has hecho bien, o a lo mejor que te salen muchas cosas mal, pero por eso es tan importante tener un encuentro con Jesús, porque ¿qué nos dice el versículo que leímos? Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, viene a cambiarlo todo, viene a redireccionar nuestro viaje, nuestra ruta. Y pues hoy te invito a que tú te dejes moldear por Dios, a que este año tu mayor deseo sea tener un encuentro con Dios. Pablo también decía mucho de la adoración de espíritu, hablaba mucho, y él se nota que vivía en una constante adoración. Ahí él podía encontrar a Jesús, y Jesús, él puede encontrarte a ti. La cuestión es que tú también quieras encontrarte con Él. Pablo le dice, ¿quién eres? Y desde ahí cambió todo. Pablo desde ahí fue un antes y un después total. Y así puede pasar contigo. Sé que cuando empieza un año, pues nosotros lo vemos como cierre de ciclo y comienza otro, nuevas oportunidades, pero como lo decían en la predica el domingo, si tú no haces diferentes cosas, va a seguir pasando lo mismo. Y yo creo que es momento de que tú cuestiones tu vida, que a lo mejor te hagas preguntas incómodas y sinceras a la luz de la palabra, si tu vida refleja que estás siguiendo a Jesús, que si tu vida se ve que has tenido encuentros con Jesús, que si tu vida se nota que vives en una intimidad de adoración con Él. Y tú contéstalo, o sea, tú te conoces, tú sabes bien la verdad, ¿no? Y cuestiónate, ¿qué quieres que suceda en este viaje de tu vida? ¿Y por quién es conducido tu viaje? Yo te invito a que este año tu mayor anhelo, tu mayor deseo sea ese, encontrarte con Jesús. Invítalo a todas tus decisiones, en los momentos más difíciles. Quiero encontrarme contigo. ¿Cuál es la voluntad? Tu voluntad es buena, perfecta, agradable. ¿Cuál es tu voluntad en este tiempo? Porque si es buena, agradable y perfecta, sé que tú me vas a decir por dónde ir. Así que busca esos encuentros con Dios y que Él sea quien redireccione la ruta de tu vida. Amén. Pues cierra los ojos y vamos a terminar este tiempo con una oración. Muchas gracias, Dios, muchas gracias por todo lo que tú nos enseñas. Muchas gracias porque tú renuevas tus misericordias cada mañana, porque cada día es una oportunidad más que tenemos de tener un encuentro contigo. Te pedimos, Señor, te pedimos que nosotros podamos vivir en un encuentro contigo, Señor, que nuestra vida sea un reflejo, que nosotros todas las actividades que hagamos, las hagamos para ti, Señor. Queremos vivir en ese deleite, Padre. Queremos saber más cuál es tu voluntad y conocer
ponerle nuestra vida en cada etapa. Te pido, Señor, que todo esto que nosotros hemos vivido, Señor, ya lo dejemos ahí en el pasado. Si hemos tenido experiencias malas, Señor, sé tú quien renueve nuestros pensamientos, sé tú quien renueve nuestra mente y que podamos tener una forma de pensar que te agrade, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos guíe. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por ese sacrificio de amor que hoy nos da vida y esperanza. A ti te damos toda gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.